Bueno, vamos a intentar una vez más aquí en Salud y Calidad de Vida para poder charlar con la licenciada Cristina Laureano para hablar acerca del uso de la voz, el cuidado en la voz. Ya habíamos arrancado el vivo charlando acerca de la importancia del cuidado en los niños, sobre todo, que también están propensos a tener disfonías. Pero bueno, ahora vamos a intentar nuevamente para poder charlar y completar toda la información, a ver si le podemos mandarle la invitación aquí en la 92.9 a través de nuestro Instagram. A ver, vamos viendo si se puede sumar la licenciada. Ahí le mandamos ya, licenciada, la invitación. Ahí está, la saludamos. A ver si se puede unir. Ahí le mandamos. Si está conectada, está conectada. Ahora hay que ver si es que se puede sumar a la cámara, a la sala. Y si no, si ustedes se pueden unir a la sala, licenciada, que me esté escuchando directamente, le mandamos la invitación, ¿sí? Ay, vamos a ver si se puede conectar. Bueno, cosas que pasan, ¿sí? Ahí ya está enviada la invitación. Ahí esperamos que ella la acepte. Ahí está, ahí nos mandó a la sala. Aceptar. Ahí está. Vamos a ver si se logra conectar. Vamos a charlar con la licenciada en fonoaudiología Cristina Laureano para hablar acerca de la importancia del uso de la voz y el cuidado de la voz en realidad. Cómo la tenemos que cuidar. No la veo, licenciada, ahí estamos. Está conectada, todo como corresponde, aceptamos su solicitud, pero no la veo. Ahí está, digamos. Hola, hola, acá estoy de nuevo. No Ay, lo esto del esperaba. internet se cortaba, se tildaba. Bueno, acá estoy nuevamente. Bueno, como les seguía Cosas que pasan, contando. Bien, cosas que pasan. Bueno, licenciada, si podemos retomar un poquito esto de importante del cuidado de los niños, ujú, porque también, como usted lo decía, tienen estas disfonías, ¿no? Por el uso excesivo quizá de la voz. Usted daba el ejemplo acerca de quizás en la cancha o en los deportes, cuando hacen mucho uso de la voz, se gritan, pero también en los propios berrinches, ¿no? Cuando hacen esto de la histeria, de la locura, y también se exactamente. exponen. Exactamente, esto de llorar y gritar, o hay niños que lloran por mucho tiempo y gritan, gritan, gritan en el llanto, eso provoca irritación de las cuerdas vocales y después están con una voz difónica, o a lo mejor van a un cumpleañito y están muy emocionados y se pasaron gritando todo el cumpleaños, entonces eso provoca también difonía. Entonces, las mamás a tener en cuenta que hay que enseñarle a los niños que gritar no está bien, ¿sí? Uno puede gritar de vez en cuando por una emoción, pero que no se haga un mal hábito, que sea todos los días. Eso daña a la voz. Muy bien. Eso en cuanto a los niños. Recomendaciones usted las estaba dando y hacía referencia a quizás cosas más frías o algo de eso nos había dicho. ¿Cuáles eran las recomendaciones? Bien, sí, evitar los niños bebidas frías, ya sea jugo congelado, el yogur congelado, el jugo con agua, con hielo, todos los días, todo el tiempo, irrita las cuerdas vocales, o sí también todo lo que es muy caliente también irrita las cuerdas vocales. ¿Sí? Entonces eso hay En, que evitarlo. en el caso de los docentes, y ya nos vamos a las personas más grandes que hacen Bien. uso de la voz como una herramienta, ¿no? Laboral, ¿no? Sobre todo es su herramienta laboral. ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo hay que cuidarla? Bien, para cuidar la voz, y bueno, acá vamos a hacer introducción también, por si hay gente que está escuchando que no es docente, que todo profesional de la voz tiene que cuidar su voz. Y tenemos como profesionales de la voz el docente, el locutor, el orador, y últimamente se incorporó los que trabajan en el comercio, ¿sí? Claro. Personas que hacen atención al público, están todo el día hablando ante ruido fuerte, porque generalmente tienen música de fondo, eso hace que eleven la voz por arriba del rango que tiene que estar para no lastimarse las cuerdas vocales. Entonces se incorporó a estos nuevos empleos como profesionales de la voz, ¿sí?
Y lo importante para cuidar la voz, como veníamos diciendo en los niños, en este caso también tienen las personas profesionales de la voz no gritar, ¿sí? Tienen que evitar lugares que estén contaminados con humo, ¿sí? Igual en esta época que estamos con la calefacción o el aire acondicionado, también afecta a las cuerdas vocales en el sentido que el calor seca la mucosa de las cuerdas vocales y el aire frío en verano también seca. Entonces lo ideal sería que no estén con aire acondicionado todo el tiempo, ¿sí? Pueden acondicionar el ambiente, pero si vas a trabajar con la voz, evitarlo, ¿sí? Otra recomendación muy importante es que todos los profesionales siempre hidraten las cuerdas vocales. Hidratar las cuerdas vocales es con agua, no con mate, no con café, no, agua, temperatura ambiente, y la ingesta tiene que ser en sorbos pequeños, ¿sí? Ajá. A cada momento, o sea, a cada rato. No es que me tomo así, ya hidraté las cuerdas vocales, me tomé un vaso de agua, ya está. Claro. No, ¿sí? Entonces hay que tomar agua en sorbitos. Evitar fumar, ¿sí? El cigarrillo, el humo del cigarrillo, tanto para el que está de forma pasiva como para el fumador. El que trabaje con la voz tiene que saber que fumar daña las cuerdas vocales, ¿sí? Así que evitar fumar. Bebidas alcohólicas o irritantes de las cuerdas vocales, ¿sí? Ahí tenemos las comidas, las bebidas con alcohol, bebidas excesivamente frías también. El café también irrita las cuerdas vocales, ¿sí? Eso a tener en cuenta si vos vas a trabajar y tenés que tener 4 horas hablando, no tomes café, toma agüita, ¿sí? También las comidas pesadas afectan a las cuerdas vocales, así que si uno va a trabajar, una comidita liviana. Los picantes irritan las cuerdas vocales, así que nada de picantes, ¿sí? Hay que cuidar la Bien. voz, que es su herramienta de trabajo. Por ahí, sobre todo en este caso para los docentes que están frente del aula, por ahí nos había llegado una consulta, ¿qué recomendaciones se le puede dar en cuanto a los tonos de las voces? Porque por ahí también, con tantos alumnos expuestos, ¿cómo hacemos, no? Para evitar levantar el tono de voz cuando no estamos preparados con la respiración, cuando no se ha trabajado la oratoria, la articulación de la boca, quizás, ¿no? Para que salga esa palabra o lo que estamos diciendo en la clase que estamos brindando a los chicos, y empieza allí a descolocarse y nos perjudicamos la voz, ¿no? Con un alto tono. ¿Cómo diferenciamos? Es muy importante. Bien, en este caso, como el salón es grande y generalmente los docentes tienen mucha cantidad de alumnos, lo ideal sería, ¿sí? Que en vez de gritar, los docentes caminen por todo el aula, ¿sí? Que vayan atrás, que vayan adelante, que caminen para que la voz no tengan que gritar hasta el final, porque uno a lo mejor se pone adelante y piensa que la voz le tiene que llegar al último alumno, y no, ahora lo que tenemos que hacer es ir y dar vueltas por el aula para que nos alcance la voz para poder estar toda la tarde dando clases. Otro recurso que pueden hacer es no gritar y usar las palmas, o a lo mejor incorporar un silbato, o a lo mejor golpear en la mesa y no usar la voz para retar a los chicos, si tienen que retarlos o poner límite, no sé si retar es la palabra, pero poner límites. Exactamente, poner límites a los chicos, entonces usar otros recursos y no que sea el instrumento de la voz, ¿sí? El aparato fonador. Bien, y en ese sentido se recomienda que los docentes por ahí tengan esto de un manejo, un conocimiento de la respiración para llegar hasta más tarde. Exactamente, es indispensable que todos los docentes aprendan la técnica vocal, ¿sí? Que justamente vos estabas hablando de esto, que tiene que ser una buena respiración con una buena capacidad de aire para poder hablar, ¿sí? Eso se puede aprender, se puede incrementar. Trabajar sobre la articulación, ¿sí? Trabajar sobre todo el sistema de resonancias, que eso hace que nuestra voz también eleve el volumen y tenga más armónicos y sea una voz más completa, ¿sí? Y
Lo más importante de todo para no producir una patología de cuerda vocal es el descanso. Si un docente no descansó, si un profesional de la voz no descansó, va a llegar al otro día con una voz muy débil, apagada, sin timbre. Entonces, dormir bien y no estar contracturado en todo lo que es la zona cervical, escapular, se llama cintura escapular, eso va a hacer que no provoque disfonía en los docentes. Pero si uno ya empieza el día contracturado y tiene que hablar mucho tiempo, va a terminar la hora de clase con fatiga vocal. ¿Qué significa eso? Hoy me cansé de hablar, ¿sí? Entonces, para dejarle a los docentes claro, tienen que identificar unos síntomas vocales que son muy comunes en los docentes, ¿sí? Por ejemplo, esto, fatiga vocal, sensación de que me pica la garganta, como que tengo algo acá que me pica, es una sensación, ¿sí? Carraspeos frecuentes, uno a lo mejor aprende este hábito, que es un mal hábito, para aclarar la voz, pero en realidad golpeamos las cuerdas vocales y provoca irritación y un vicio que no para. Entonces cada vez que uno va a hablar, aclara la voz y eso es perjudicial. Evitar esos carraspeos, evitar, van a sentir sequedad en la voz, no Ahí en la tenemos boca, sino que... que tomar agüita. Exactamente, ahí estamos hablando de que ya las cuerdas vocales no están hidratadas, pero viene a ser un síntoma, que estos síntomas que te voy nombrando van a evolucionar en disfonía, ¿sí? Entonces, cuando el docente tenga esto presente, fatiga vocal, sequedad en la voz, sensación de que te pica, carraspeos frecuentes, vamos al otorrino para que nos haga una evaluación pertinente de las cuerdas vocales y de ahí ver al otorrino si hace el docente terapia vocal o rehabilitación, depende de las condiciones, ¿sí? De las cuerdas vocales. Y algo muy importante que tiene que hacer el docente o el profesional de la voz que trabajó todo el día con la voz es reposo vocal, ¿sí? El reposo vocal consiste, después de trabajar, descansar 2 horas, no hablar. ¿Cómo es, licenciada, ese reposo? ¿Solamente de 2 horas se descansa? ¿En eso consiste? En eso consiste, es que las cuerdas vocales vuelvan a estar en su estado natural, porque cuando hablamos y hablamos de forma excesiva, se irrita, se cansan, porque son dos músculos, ¿sí? Entonces tienen que reposar, terminó la clase, voy a casa, descanso, no hablo, hablo lo menos posible, y después va a sentir que su voz vuelve a tener esa fuerza y ese tono que tiene cuando no está tan fatigada y tan cansada. Ahí nos dejan el mensajito y nos dicen los docentes tienen un entrenamiento para esto, ¿no? Exactamente, esa es la técnica vocal que lo realizan las fonoaudiólogas y abordamos todo esto que veníamos hablando, respiración, postura, eutonía muscular, tratar de lograr un buen tono muscular y que no estén todos estresados. Yo sé que el docente no solo tiene una carga en la voz, sino armar planificaciones, contener a los alumnos, es una carga pesada para los docentes, entonces pensar en la voz a veces lo dejan al último. Y lo importante es que empiecen a tomar conciencia que está primero la voz o en conjunto vamos tratando pequeños hábitos y aprendiendo de a poco las técnicas para poder tener una buena voz, ¿sí? Otra de las consultas tiene que ver con las emociones y la voz. Estuve diciendo que es algo muy importante para poder trabajarlo, pero qué mejor que le pregunte usted, que es la especialista en este tema. Bien, exactamente. La voz refleja las emociones, refleja el estado de ánimo. Uno sabe cuando habla con una amiga sin preguntarle por la voz que algo le pasó, ¿sí? O está triste o está alegre, ¿sí? Eso sí también se trabaja, todo lo que es las emociones en la voz, pero básicamente la voz representa las emociones, ¿sí? Entonces adiestrar la voz para en el momento de trabajo, de tener que hablar, podamos manejar la voz, los tonos de la voz, que eso también se puede manejar y se puede aprender a manejar, ¿sí? Todo esto va dentro de la técnica vocal que un fonoaudiólogo le puede enseñar al profesional de la voz. Bien, eso a tener en cuenta, ¿no? Y otros de los aspectos tiene que ver con la articulación que le quería consultar, ¿no? Porque por ahí
eh, observamos, y volviendo ya a los adolescentes, que por ahí estuvimos hablando de los niños, de los adultos, pero los adolescentes cuando están en esta etapa, cuando se están comunicando y no abren bien la boca, ahí también hay un esfuerzo de la voz, porque no los entendemos muchas veces, no generalizo, pero pasa, ¿no? Sí, 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 hay una característica en los adolescentes que no quieren articular claritas las palabras, las unen y hablan a velocidad, muy rápido. Entonces no logra ser claro. Lo que se hace en estos casos, han venido pacientes, mamás preocupadas diciendo no le entiendo cómo habla mi hijo, no le entiendo. Entonces empezamos a trabajar sobre la técnica vocal. Hay ejercicios específicos para articular los moldes de las vocales, los puntos articulatorios de cada consonante. Cada consonante tiene una posición de los labios, de la mandíbula, de la lengua, para que salga clarito, ¿sí? Eso también se reeduca. No todos los adolescentes les gusta, por eso son ejercicios muy graciosos, pero sí existe, así que bueno, están todos invitados a ir a una fonoaudióloga. Algún joven que no hable clarito y quiere expresarse mejor, puede hacer terapia vocal para mejorar la articulación. Ujú. La articulación. Y una de las últimas ya preguntas, porque sé que está con su agenda apretada, licenciada, tiene que ver con el ejemplo, ¿no? También de la familia, ni siquiera de los padres, hablamos ya de la familia, de que por ahí los chicos aprenden con el ejemplo, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Bien, bien, es algo importante lo que decís. Para que un niño pueda o un adolescente pueda tener un buen discurso, hace falta leer, incorporar en la casa lectura, ¿sí? Podemos hablar nosotros a lo mejor de una buena articulación, una buena dicción, una buena modulación de la voz, que son tres cosas diferentes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de articulación, hablamos de esto que te venía hablando, de la claridad de la palabra, ¿sí? Cuando hablamos de dicción, hablamos de cómo el joven puede incorporar de forma correcta las palabras en un discurso. Esto quiere decir que el joven tiene que aprender nuevas palabras, sinónimos, adjetivos, más cantidad de vocabulario para poder tener un buen discurso a la hora de hablar y no sea escueto en decir frases simples, ¿sí? Y la modulación de la voz, hablamos de esto, cambiar los tonos de voz y poder usar cada tono en cada situación, ¿sí? Todo eso se trabaja, son 3 ítems diferentes para poder trabajar, para poder tener una buena voz y un buen discurso. Licenciada, por último, le pido, por favor, si puede reiterar las recomendaciones en general para el cuidado de nuestra voz. Bien, ahora como estamos con todo esto de la tecnología, esto está todo muy avanzado, el que esté interesado en conocer más sobre el cuidado de la voz puede buscar en internet higiene vocal, así lo va a encontrar, ¿sí? Y la higiene vocal consiste en saber que tenemos que evitar los gritos, evitar los ambientes contaminados en el aire, ¿sí? La tiza del pizarrón también hace secar la voz, el aire acondicionado, los lugares con humo, cuando alguien fuma y uno está ahí y es profesional de la voz, se tiene que alejar de esas zonas contaminadas, hidratar las cuerdas vocales, evitar el café, ¿sí? Evitar todos los irritantes de las cuerdas vocales, hacer una dieta sana y saludable, ¿sí? Dormir bien, un buen descanso, ¿sí? Y también ejercitar el cuerpo, mantener un buen estado corporal ayuda también a todo lo que es las cuerdas vocales porque son músculos, ¿sí? Como los músculos de las piernas, ¿sí? Y algo importante que no había nombrado es el calentamiento vocal. Antes de dar la clase, el docente tiene que hacer 10 minutitos de calentamiento vocal, como lo hace el jugador de fútbol antes de entrenar, corre, se prepara para calentar los músculos. El docente también tiene que hacer un calentamiento vocal. Y eso también es para hablar otro día. ¿Cómo? ¿Cómo sería ese calentamiento si lo puede hacer usted? Bien, lo que podemos hacer, primeramente, como habíamos hablado de todo lo que es cintura escapular, es estirar todo lo que es la cintura escapular. Lo podemos hacer con los brazos a los costados, estirar los brazos para arriba, estirarlos para adelante, ¿sí? Empezar a mover, rotar los hombros, ¿sí? Rotar para adelante, rotar para atrás,
¿sí? Tratar de que toda esta zona no tenga tensión muscular, ¿sí? Vocalizar, hacer escalas, ¿sí? Ascendentes y descendentes con las vocales, ¿sí? Mover la mandíbula, hacer vibrar los labios, hacer vibrar la lengua, preparar todo lo que es el aparato fonador para que no nos lastimemos las cuerdas vocales, ¿sí? Y si querés un día hablamos solo de calentamiento vocal, hacemos ejercicio, les doy los ejercicios a los participantes y se van contentos porque a veces con todo esto que es el día a día que corren de un lado para el otro, uno no presta atención y no le toma la importancia que tiene el calentamiento vocal. Así es, tal cual. Qué hermosas recomendaciones y sobre todo trabajar en la prevención, licenciada. Le agradezco muchísimo que se haya podido sumar al vivo. Vamos a recordarle a la audiencia que lo van a poder reescuchar a través de nuestra versión podcast el día sábado en el 92.9 a las 13 horas y también lo van a poder ver por YouTube. Así que desde ya, licenciada, le agradezco mucho su tiempo por haberse sumado a Salud y Calidad de Vida. Muchísimas gracias, Andrea, gracias por la invitación. Tuvimos problemas técnicos, pero bueno, menos mal que me pude conectar y estar presente. Muchísimas gracias y a ustedes también felicitarlos por el trabajo que hacen de prevención de todo lo que es salud. Le vamos a hacer, le extendemos la invitación para tratar otros temas también, porque la idea es poder hablar de delusión y otras cuestiones que tienen que ver con el rol del fonoaudiólogo para poder seguir trabajando en la prevención. Así que ya queda invitada. Muchas gracias, licenciada. Muchísimas gracias y buen día. Hasta luego. Bueno, allí charlábamos con la licenciada en fonoaudiología, Cristina Laureano, ella hablando acerca de la importancia del cuidado de nuestra voz, cómo la cuidamos con todas las recomendaciones y qué importante poder conocer, ¿no?, esas herramientas y aplicarlas, porque como ella dijo, por ahí con el día a día, la vida cotidiana, uno va y arranca ya con la actividad porque ya llegó tarde, excede el uso de la voz, los tonos de la voz, imagínense un docente o un comunicador también, o todas las personas. Ella incluso habló acerca de que se va ampliando la gente que trabaja con la voz, las personas que atienden al público, en la atención al público también, ¿no? Hacen un uso continuo de la voz y hay que tener ese descanso. Pero el descanso también es complicado, porque imagínense en 2 horas sin hablar, volvés de trabajar y tenés una familia, y tenés que hablar con la familia, tenés que seguir organizando, bueno, buscar otras herramientas también, y por qué no, irlas aplicando de a poquito. Higiene en la voz, en la higiene vocal, en ese sentido también, acerca de lo que nos hablaba la licenciada, que le agradecemos muchísimo. Nosotros llegamos hasta aquí con Salud y Calidad de Vida en esta jornada. Disculpen a aquellos problemas técnicos que tuvimos de conexión, pero hoy pudimos estar y eso es lo importante, ¿eh? Se pueden sumar nuevamente el próximo miércoles con más de Salud y Calidad de Vida y además también seguirnos a través de nuestras otras plataformas, sumarse el día sábado en el podcast a las 13 horas y por supuesto en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a Movies, Multiespacio Spa, que nos acompaña a través de todo este look tan hermoso, a Quilios Indumentaria, a Constantino Joyas también, y por supuesto también a Munina en el calzado. Le agradecemos al municipio de San Salvador de Jujuy, al Consejo Deliberante, a nuestros compañeros, productores, Maldonado. Muchísimas gracias, Marisa, también por el aguante, Marisa Nieva, a Multiespacio nuevamente. Nos reencontramos el próximo miércoles con más de Salud y Calidad de Vida.